Fuiste el único que creyó en mí. Mi vida es tuya. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta de relámpagos sobre su rostro. Omar al-Rashid bajó la cabeza mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera del edificio corporativo en Polanco, Ciudad de México. A sus 32 años, había sido el director ejecutivo más joven de Petróleo del Golfo, una de las empresas energéticas más poderosas de América Latina. Ahora, bajo el cielo gris de la capital mexicana, era un hombre destruido, expulsado de su propio imperio por acusaciones que nunca imaginó enfrentar. La voz del presidente del Consejo Directivo resonó fría e implacable en la sala de juntas apenas una hora antes. Omar al-Rashid, quedas destituido de tu cargo por malversación de fondos y violación de códigos de ética corporativa. Los documentos no mienten. Las transferencias ilegales suman $20 millones. Has deshonrado esta compañía y todo lo que representa. Omar no había podido procesar las palabras todavía. Desde su oficina en el piso 42 del rascacielos en Paseo de la Reforma, la ciudad entera parecía rendirse a sus pies. Hace apenas días firmaba contratos que movían fortunas, dirigía operaciones que abastecían energía a millones de hogares. Ahora sus manos temblaban mientras los reporteros gritaban preguntas que atravesaban su pecho como balas envenenadas. ¿Es verdad que desviaste millones de la empresa familiar? ¿Cómo te sientes siendo traicionado por tu prometida? ¿Vas a devolver el dinero robado? Traicionado por tu prometida. Las palabras perforaron su corazón como una daga al rojo vivo. Sofía. Su Sofía. La mujer que había dormido entre sus brazos la noche anterior, susurrando promesas de amor eterno bajo las sábanas de seda de su penthouse en Santa Fe. La misma que ahora observaba su caída desde la distancia, parada junto a Miguel, su socio, su confidente, el hombre que consideraba un hermano de alma. Los dos lo miraban desde el vestíbulo del edificio, con rostros cuidadosamente compuestos en expresiones de falsa preocupación. Omar forzó sus ojos a encontrarse con los de Sofía por un segundo. Solo uno. Vio un destello de algo en aquellos ojos color miel que alguna vez lo hicieron sentir invencible. Culpa, remordimiento. Pero fue demasiado rápido. Ella desvió la mirada y se escondió detrás de Miguel como si necesitara protección. «Dios mío, no puedo creer que hiciera esto», murmuró Sofía para las cámaras con voz quebrada. «Yo confié en él. Todos confiamos. El dolor fue físico». Omar sintió sus piernas flaquear. Ella estaba mintiendo al mundo entero, y lo hacía tan bien que hasta él, por un momento, dudó de sí mismo. Y lo peor era que todos le creían. La prometida perfecta, la víctima engañada, una actriz premiada en el escenario más cruel, la ruina de él. Miguel dio un paso adelante asumiendo el papel de hombre herido pero fuerte. Como director interino, prometo que Petróleo del Golfo será completamente auditada, declaró para las cámaras, con el edificio espejado de Polanco, reflejándose detrás de él como símbolo de poder corporativo. No permitiremos que la corrupción manche nuestra reputación en el mercado energético mexicano. Director interino. Las palabras resonaron en la mente de Omar como una sentencia de muerte. Todo cobraba sentido ahora. La reunión misteriosa de ayer, los documentos que Miguel le había pedido firmar con urgencia, las transferencias que Sofía había sugerido para agilizar ciertos procesos estratégicos. Ellos planearon todo con precisión quirúrgica. El auto corporativo que lo expulsaba del edificio se convirtió en una cápsula de humillación. Omar apoyó la cabeza contra el vidrio frío, cerrando los ojos. En cuestión de horas había perdido todo. La empresa que construyó desde cero, la mujer que amaba con cada fibra de su ser, el mejor amigo que confiaba ciegamente, la reputación forjada en años de trabajo impecable.
No eran las acusaciones falsas las que lo aprisionaban, eran las miradas de desprecio que venían de todos los lados, penetrando su alma como cuchillos oxidados. Pero lo peor aún estaba por venir. En la oficina temporal que le asignaron para recoger sus pertenencias personales, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Omar miró la pantalla. Su madre llamando desde las lomas. Luego su padre desde su residencia en Bosques de las Lomas. Su hermana desde su departamento en Condesa. Uno por uno, los contactos que más amaba en la ciudad intentaban alcanzarlo para condenarlo sin juicio previo. ¿Aló, mamá? Su voz salió quebrada, apenas un susurro. Hijo mío, la voz de Laila al-Rashid estaba cargada de un dolor que él nunca había escuchado antes. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Los vecinos están hablando. La presidenta del condominio me detuvo en el elevador esta mañana. Mamá, yo no... Está en todos los periódicos, Omar. Hasta el vecino del piso de arriba me preguntó si era verdad. Mamá, escúchame por favor. Tu padre no ha salido de casa. No solo manchaste nuestro apellido, nos destruiste. Mamá, por favor déjame explicarte. Pero ella ya había colgado. En las horas siguientes fue exactamente lo mismo. Amigos de la infancia, compañeros de la universidad, socios de negocios, todos lo condenaron antes de escuchar su versión. La máquina de destrucción que Sofía y Miguel habían diseñado era perfecta, implacable, imposible de detener. Él comprendió que no necesitaba rejas de hierro. Las voces que lo juzgaban ya eran una prisión mucho más grande que cualquier celda física. Cuando la noche cayó sobre Ciudad de México, Omar se encontró solo en el departamento vacío que había alquilado de emergencia en Coyoacán, lejos de la opulencia de su antigua vida. Se sentó en el piso de concreto frío, apoyando la espalda contra la pared húmeda. Por primera vez desde que todo comenzó, lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un dolor puro, devastador, la agonía de quien descubre que las personas más importantes de su vida fueron capaces de destruirlo por dinero y poder sin remordimiento alguno. Su celular había sido intervenido, pero las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos eternos. El desprecio en la voz de ella, la certeza absoluta de su culpabilidad sin derecho a defensa. Primera vez en la calle sin respaldo, ¿verdad, jefecito? Un vagabundo en la esquina rió mostrando dientes podridos. Apuesto a que no durará ni una semana sobreviviendo como nosotros. Omar no respondió. No tenía fuerzas para confrontar a nadie. Toda su energía había sido drenada por la traición de aquellos que amaba incondicionalmente. Los grandes despachos jurídicos de Ciudad de México tenían conexiones con Miguel. Hacían negocios con petróleo del Golfo. Cualquier abogado influyente de Polanco podría estar en el bolsillo de su ex socio. ¿Cómo confiar en alguien cuando hasta las personas más cercanas lo habían traicionado tan brutalmente? No esperaría al defensor de oficio. Al menos ese no tendría cómo estar comprado antes de que el caso comenzara siquiera. Cerró los ojos intentando recordar la última vez que se sintió genuinamente feliz. Fue hace 3 semanas en una cena con Sofía y Miguel. Los tres brindaron por el futuro, por los sueños que construirían juntos en la industria petrolera. Él llegó a pensar que era el hombre más afortunado del planeta, una prometida hermosa que lo amaba, un mejor amigo leal como el acero, una empresa próspera expandiéndose internacionalmente. Ahora comprendía que estaba brindando por su propia destrucción, sin saberlo. El ruido de la ciudad lo trajo de vuelta a la realidad. Alguien gritaba en la calle, otro vendedor ambulante anunciaba tacos. El sonido de sus ilusiones despedazándose era el más ensordecedor de todos. Omar abrió los ojos y contempló sus propias manos.
Manos que construyeron un imperio energético, manos que firmaron contratos millonarios con corporaciones internacionales, manos que, según el mundo entero, robaron 20 millones de dólares sin escrúpulos. Él rió, un sonido amargo que resonó por el departamento vacío. «Va a enloquecer igual que todos», murmuró el vagabundo desde afuera. «Es siempre así con los ricos. No pueden lidiar con la vida real de los mortales». Pero Omar no estaba enloqueciendo. Por primera vez en horas sentía algo más allá del dolor punzante. Sentía rabia, una rabia fría, calculada, metódica. Sofía y Miguel pensaron que podrían destruirlo completamente. Pensaron que se rendiría, que aceptaría la derrota en silencio como un cordero al matadero. Estaban equivocados, muy equivocados. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la pequeña ventana del departamento, Omar al-Rashid no era el mismo hombre. El dolor todavía estaba allí, ardiendo en su pecho como brasas vivas. La traición aún cortaba como vidrio. Pero algo nuevo había nacido durante aquella noche interminable de desesperación. Determinación absoluta. Se levantó. Ajustó la ropa arrugada que había usado por 2 días y caminó hasta la ventana. Del otro lado, un vendedor de periódicos leía en voz alta. En la portada, su fotografía con el titular «Jeque corrupto podría perder todo su patrimonio». Omar observó el titular en silencio, sin emoción aparente. Perder todo por un crimen que no cometió, por confiar en las personas equivocadas, por no ver las señales de advertencia. Y fue entonces que Omar percibió algo que cambiaría absolutamente todo. En la televisión pequeña de una tienda de electrónicos en la esquina, una reportera comentaba su caso. Detrás de ella, una multitud se aglomeraba frente al edificio corporativo, pero en medio de esa multitud, una mujer lo observaba de forma diferente. No había condenación en su mirada, solo una chispa de duda, de curiosidad, de algo más profundo. Omar no sabía su nombre todavía, pero sintió que aquel mirar era más que simple curiosidad periodística. Era un llamado silencioso, la primera grieta en el muro de mentiras que lo cercaba por todos lados. Valeria Mendoza apagó la televisión con fuerza. El control remoto golpeó la mesa del centro de su apartamento en Roma Norte, haciendo que los papeles de procesos legales volaran por todas partes. 3 días. Hacía exactamente 3 días que el caso Omar al-Rashid dominaba todos los noticieros de México, y hacía 3 días algo martillaba dentro de su pecho, como una intuición que se negaba a callar por completo. Tomó el control nuevamente y regresó al canal de noticias. La misma imagen se repetía incesantemente. Omar siendo expulsado del edificio corporativo, la cabeza baja, rodeado por cámaras hambrientas de escándalo. Pero Valeria no lo miraba con los mismos ojos que el resto del mundo. Como abogada laboralista, había desarrollado un instinto para detectar mentiras, especialmente cuando defendía a trabajadores injustamente despedidos en un sistema que prefería culpables fáciles a verdades complicadas. «Algo está completamente equivocado aquí», murmuró para sí misma pasando la mano por su cabello negro azabache. «Muy equivocado». En la pantalla, Sofía Romero daba otra entrevista lacrimosa. La prometida traicionada, la víctima perfecta con su cabello rubio impecable, lágrimas en la medida exacta, voz embargada en el tono preciso para conmover multitudes. Valeria frunció el ceño observando cada detalle. Demasiado perfecto, perfectamente ensayado, perfectamente calculado. «Yo amaba a Omar», sollozaba Sofía frente al reportero con dramaturgia digna de telenovela. «Nunca imaginé que fuera capaz de algo tan horrible. Las pruebas son devastadoras para todos nosotros». «¿Qué pruebas exactamente?». Valeria habló en voz alta hacia la televisión vacía. «¿Qué demonios de pruebas concretas tienen?». Se levantó inquieta. Su apartamento pequeño de repente parecía una prisión claustrofóbica.
Valeria era así cuando algo la perturbaba profundamente. Necesitaba actuar, no podía quedarse quieta mientras una injusticia sucedía justo bajo su nariz, y todos sus instintos profesionales gritaban que Omar al-Rashid estaba siendo injustamente destruido sin piedad. Abrió su laptop y comenzó a investigar meticulosamente reportajes, documentos públicos disponibles, declaraciones oficiales del Consejo Directivo. Cuanto más leía, más desconfiada se volvía. Las acusaciones eran extraordinariamente vagas, las pruebas siempre mencionadas pero nunca mostradas en detalle suficiente. Y Sofía y Miguel aparecían en absolutamente todas las entrevistas como una pareja unida por la tragedia compartida. Demasiado conveniente para ser coincidencia. Miró el reloj. 2:30 de la tarde. Si salía inmediatamente, podría llegar a las oficinas temporales donde sabía que Omar estaba recogiendo sus últimas pertenencias. Valeria no se detuvo a pensar si era una locura. No se detuvo a considerar que no lo conocía personalmente, que él podría realmente ser culpable, que estaba a punto de meterse en algo muchísimo más grande que ella. Tomó su credencial del colegio de abogados, las llaves de su Tsuru blanco y salió corriendo. El tráfico de Ciudad de México conspiraba contra ella como siempre. Valeria tamborileaba los dedos nerviosamente en el volante, atrapada en Insurgentes. Cada minuto que pasaba sentía más certeza de que necesitaba hacer esto urgentemente. Algo en la expresión de Omar cuando fue expulsado la tocó profundamente de una manera inexplicable. No era culpa lo que vio, era shock genuino, era dolor desgarrador. Era la expresión de alguien que acaba de descubrir que el mundo entero conspira contra él sin razón. El edificio corporativo apareció imponente frente a ella. Valeria estacionó y se miró en el espejo retrovisor, respirando profundamente. Había defendido cientos de casos laborales, pero nunca se había ofrecido espontáneamente para defender a alguien que ni siquiera conocía personalmente. «Estás completamente loca, Valeria», se dijo a su propio reflejo. Totalmente fuera de control. Pero entró de todas formas porque algo más fuerte que la razón la impulsaba. El procedimiento fue largo y burocrático como todo en México. Valeria mostró su credencial del colegio de abogados, llenó formularios interminables, pasó por revisiones de seguridad. El olor del edificio corporativo la golpeó, ambientador caro mezclado con desesperación humana invisible. Él no está recibiendo visitas. El guardia de seguridad informó, mirando una tablet electrónica. La familia cortó relaciones completamente. Ningún abogado se ha presentado todavía para asesorarlo. Por eso estoy aquí precisamente, respondió Valeria con firmeza profesional. El hombre la examinó de pies a cabeza, con desconfianza evidente. Valeria conocía perfectamente ese tipo de mirada condescendiente. Abogada joven, probablemente inexperta, seguramente buscando publicidad fácil. ¿Tiene usted certeza, licenciada? Es un caso extremadamente pesado, muy complicado políticamente. Tengo absoluta certeza, afirmó sin titubear. 20 minutos después, Valeria estaba sentada en una sala pequeña sin ventanas, esperando ansiosamente. Una mesa de metal frío frente a ella, 2 sillas incómodas, una lámpara fluorescente que parpadeaba irritantemente cada pocos segundos. Ella acomodó los papeles nerviosamente, aunque no tenía realmente nada que acomodar todavía. Era siempre así antes de conocer un cliente nuevo, esa mezcla de anticipación y nerviosismo, pero esta vez era radicalmente diferente. Esta vez no estaba allí por dinero ni por obligación profesional. Estaba allí por algo que no conseguía explicar racionalmente a sí misma. La puerta se abrió con un chirrido metálico desagradable. Omar al-Rashid entró escoltado por un guardia corporativo. Valeria sintió el aire escaparse de sus pulmones violentamente.
No era el hombre humillado de las imágenes repetidas obsesivamente en televisión. Era alguien mucho más grande, más humano, más real. El tipo de presencia que ocupaba todo el espacio disponible, incluso encorvado por el peso de la humillación pública. Los ojos oscuros cargaban una intensidad que las cámaras simplemente no capturaban adecuadamente. Pero era la expresión de él la que la tomó completamente desprevenida. Desconfianza absoluta, defensa total. Él se detuvo abruptamente al ver a una mujer completamente desconocida esperándolo. ¿Quién es usted? La voz era grave, controlada, pero Valeria percibió la tensión detrás de cada palabra cuidadosamente pronunciada. Omar la observaba como si ella fuera otra trampa más. Otra pieza en el juego macabro que estaba destruyendo su vida sistemáticamente. Valeria Mendoza, abogada laboralista. Él no se movió ni un centímetro de la puerta de entrada. Yo no llamé a ningún abogado para nada. Lo sé perfectamente. Entonces, ¿por qué diablos está aquí exactamente? Valeria tragó saliva. ¿Cómo explicar que estaba allí? Porque algo en el mirar de él visto a través de una pantalla de televisión la había tocado de una forma que ella misma no comprendía completamente. Porque vi su caso en la televisión y creo firmemente que usted es inocente de todo. Omar rió, un sonido amargo, completamente vacío de humor genuino. Todo el mundo que está en problemas dice ser inocente de todo. No lo sabía, licenciada. Él caminó lentamente hasta la silla metálica, pero no se sentó todavía. Permaneció de pie, observándola con ojos que parecían escudriñar cada detalle microscópico de su rostro, buscando señales de mentira, de traición, de otra puñalada por la espalda esperando el momento perfecto. «Usted es joven», dijo finalmente con tono evaluador. «Inexperimentada, probablemente. Trabaja para algún despacho pequeño sin recursos y quiere usar mi caso mediático para promocionarse profesionalmente». Las palabras fueron como bofetadas directas. Valeria sintió su rostro arder de indignación justificada. «Usted no me conoce en absoluto, y usted tampoco me conoce a mí en lo más mínimo. Pero aún así vino hasta aquí a ofrecerme sus servicios legales. ¿Por qué exactamente? Por bondad cristiana desinteresada». Él se inclinó sobre la mesa fría, los ojos clavados intensamente en los de ella. «Todo el mundo quiere algo específico, licenciada Mendoza. Absolutamente todo el mundo tiene una agenda oculta. Yo quiero la verdad simple», respondió Valeria, sosteniéndole la mirada aunque sentía que él conseguía ver a través de ella completamente. «¿La verdad?» Omar rió nuevamente con amargura. «La verdad es que mi prometida y mi mejor amigo armaron todo esto perfectamente. La verdad es que mi propia madre colgó el teléfono en mi cara sin escucharme. La verdad es que estoy completamente solo en esto». Hizo una pausa cargada de significado. «Y usted, una completa extraña, aparece aquí diciendo que cree en mí. ¿Por qué demonios debería confiar en usted siquiera?» Omar quería reírse, quería expulsarla inmediatamente, quería creer que era solo otra oportunista más. Pero la voz de ella no temblaba ni un milímetro y eso lo desarmaba muchísimo más que cualquier acusación directa podría haberlo hecho. Valeria respiró profundamente. Era una pregunta completamente justa y razonable, porque no tengo absolutamente nada que ganar mintiéndole a usted directamente. Sí tiene. Fama mediática, dinero potencial, carrera profesional ascendente. Mi caso está en todos los periódicos nacionales sin excepción. Y si usted es realmente culpable, Valeria lo desafió mirándolo directamente a los ojos. Y si estoy defendiendo a un criminal real, ¿eso no destruiría completamente mi carrera profesional en vez de construirla? Omar permaneció en silencio por un momento largo, estudiándola meticulosamente. ¿Usted realmente cree que soy inocente de todo? Sí, absolutamente. ¿Por qué exactamente? Valeria vaciló brevemente.
¿Cómo explicar intuición profesional a un hombre que acababa de ser traicionado brutalmente por las personas más cercanas a su corazón? Porque vi cuando lo expulsaron del edificio. Vi su expresión completa y no era culpa lo que mostraba Omar. Era shock profundo, era dolor desgarrador, era la cara de alguien que acaba de descubrir que fue traicionado sin piedad. Algo cambió imperceptiblemente en el mirar de él. La desconfianza todavía estaba allí firmemente, pero ahora mezclada con algo parecido a sorpresa genuina. ¿Está diciendo que puede ver todo eso solamente en una expresión facial? Soy abogada desde hace 4 años. Aprendí a leer rostros profesionalmente, respondió Valeria inclinándose hacia adelante sin percibir que estaba invadiendo su espacio personal. Y su rostro en ese momento preciso no era de alguien siendo descubierto en un crimen, era de alguien siendo destruido injustamente. Los dos se miraron en silencio absoluto. Valeria podía sentir la tensión en el aire, densa como niebla tóxica. Omar la estudiaba como si intentara descifrar un código imposible, encontrar la trampa oculta, el truco inevitable. Pero también había algo más presente, una corriente eléctrica sutil pasando entre ellos, invisible pero absolutamente innegable para ambos. Puede que tenga razón, dijo él finalmente con voz más baja y controlada. O puede estar siendo ingenuamente optimista. O usted puede tener miedo de confiar en alguien nuevamente. Las palabras salieron de la boca de Valeria antes de que pudiera filtrarlas adecuadamente. Omar se endureció instantáneamente como piedra. Usted no sabe absolutamente nada sobre mí o mi vida. Sé que está completamente solo. Sé que fue traicionado brutalmente. Sé que tiene miedo justificado, afirmó Valeria. Yo no tengo miedo de nada. Sí tiene, insistió ella inclinándose todavía más con los ojos fijos en los de él. Omar tiene miedo de que yo sea una más, que lo traicione eventualmente. Tiene miedo de confiar y descubrir que hizo la elección equivocada otra vez más. Omar se tensó visiblemente, con las manos apretadas en puños sobre la mesa metálica. Por un momento, Valeria pensó que él iba a explotar violentamente, que iba a gritar, que iba a ordenarle salir inmediatamente. En cambio, dijo algo completamente inesperado. ¿Y si usted está en lo correcto? ¿Y si confío en usted y me traiciona también eventualmente? La voz salió quebrada, casi vulnerable por primera vez. Valeria sintió su corazón acelerarse dolorosamente. Entonces sobrevivirá a eso también, porque es exactamente lo que las personas fuertes hacen siempre. Sin darse cuenta, extendió la mano sobre la mesa, no para tocarlo, sino como un gesto inconsciente de aproximación humana. Omar miró la mano de ella por un instante eterno. Su mano comenzó a moverse medio centímetro apenas, pero fue absolutamente suficiente para que el aire entre ellos se transformara en algo que quemaba intensamente. El momento se estiró entre ellos como un hilo tenso a punto de romperse. Los mirares se encontraron y se mantuvieron fijos. Valeria sintió algo moviéndose peligrosamente dentro de su pecho, una sensación extraña e intensa que no reconocía. Entonces Omar retrocedió bruscamente. Necesito pensar todo esto cuidadosamente. Por supuesto, respondió Valeria, pero si decide que quiere mi ayuda profesional, ella se levantó recogiendo los papeles, estaré aquí mañana exactamente a la misma hora. Omar no respondió nada. Continuó sentado mirando fijamente el punto exacto donde la mano de ella había estado momentos antes. Valeria caminó hasta la puerta y golpeó para que el guardia abriera. Antes de salir definitivamente se volteó una última vez hacia él. Para que lo sepa, Omar, no suelo estar equivocada sobre las personas que evalúo. Salió sin mirar atrás ni una vez, pero si hubiera mirado, habría visto a Omar al-Rashid tocando levemente el punto de la mesa donde su mano había estado suspendida.
Y por primera vez en días interminables, algo en su mirar parecía menos perdido, menos solitario, menos desesperado. No era confianza todavía, definitivamente no. Pero era una fisura visible en el muro impenetrable que había construido contra el mundo hostil, y aquella fisura minúscula tenía el nombre completo de ella grabado. Valeria regresó al día siguiente puntualmente, y al otro, y al siguiente también, siempre en la misma mesa fría de metal, siempre en la misma sala claustrofóbica sin ventanas, siempre con la misma mirada determinada que hacía que Omar se sintiera simultáneamente incómodo y extrañamente protegido de alguna manera inexplicable. «No va a desistir nunca, ¿verdad?», preguntó él en la cuarta visita con voz cargada de cansancio acumulado. Valeria organizó metódicamente los papeles sobre la mesa, ejecutando el mismo ritual de siempre. Traía documentos, anotaciones detalladas, preguntas específicas. Omar respondía mayormente con monosílabos y silencios largos e incómodos. «No», confirmó ella simplemente. «¿Por qué no exactamente?». Omar se reclinó hacia atrás en la silla metálica incómoda. «Ya hace una semana completa desde que apareció aquí. No le he dado absolutamente nada útil, ni información relevante, ni esperanza realista, ni siquiera un miserable agradecimiento básico. No necesito agradecimientos para hacer mi trabajo profesional». «Este no es su trabajo todavía», señaló él observándola. «Usted ni siquiera me conoce realmente. No sabe si soy inocente o simplemente un mentiroso extraordinariamente convincente». Valeria levantó los ojos de los documentos. Siempre hacía exactamente eso cuando él intentaba provocarla deliberadamente. Detenía todo completamente y lo miraba directamente como si pudiera atravesar las defensas que él construía tan cuidadosamente. «¿Quiere que desista entonces?». «Quiero entender por qué no desiste nunca», respondió él con curiosidad genuina. «Porque vi los documentos preliminares del caso, porque hablé con personas que lo conocen personalmente, porque investigué exhaustivamente su historial profesional completo». Omar rió sin humor alguno. «¿Y qué descubrió exactamente? ¿Que soy un santo que nunca cometió un solo error en toda su vida perfecta? Descubrí que donó 4 millones de pesos para orfanatos en Ciudad de México durante los últimos 3 años. Descubrí que paga la universidad completa para 20 empleados de su empresa petrolera. Descubrí que visitó a su asistente ejecutiva en el hospital cuando tuvo cáncer terminal. Todos los días sin falta durante 4 meses completos hasta que falleció». Las palabras de Valeria cayeron como piedras pesadas en agua completamente quieta. Omar se endureció visiblemente. «Eso no prueba absolutamente nada relevante. Prueba que usted no es el hombre que están pintando en todos los medios de comunicación masiva. O prueba que soy excepcionalmente bueno manipulando la percepción pública de las personas». Valeria suspiró guardando los papeles en su portafolio de cuero gastado. «¿Por qué hace esto constantemente? ¿Hacer qué específicamente? Sabotearse a sí mismo. Cada vez que doy un paso en su dirección, usted da 2 pasos hacia atrás automáticamente». Omar permaneció en silencio. La pregunta lo tomó completamente desprevenido esta vez. «Porque es más seguro así», respondió finalmente con voz mucho más baja. «¿Más seguro para quién exactamente?» «Para usted», admitió. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas adecuadamente. Valeria parpadeó sorprendida. «¿Para mí?». Omar pasó la mano por su cabello despeinado, un gesto que ella comenzaba a reconocer como señal clara de incomodidad profunda. «Usted no entiende en qué tipo de situación peligrosa se está metiendo voluntariamente, Valeria.
No entiende el tipo de personas contra quienes está yendo directamente. Entonces, explíquemelo claramente. Sofía y Miguel no son simplemente mentirosos oportunistas comunes, explicó Omar, inclinándose hacia adelante con los ojos fijos intensamente en los de ella. Son absolutamente peligrosos, sin escrúpulos. Destruyeron completamente mi vida en una semana, exactamente. Imaginé lo que pueden hacerle a la suya sin pensarlo 2 veces. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero no retrocedió ni 1 milímetro. Está intentando asustarme para que me vaya. Estoy intentando protegerla de algo que no comprende. No necesito protección de nadie. Sí la necesita urgentemente. La voz de él salió más intensa de lo que pretendía. Usted es diferente de todos ellos. ¿Diferente cómo, exactamente? Omar vaciló. ¿Cómo explicar que ella era la primera persona en semanas que lo miraba como si todavía fuera completamente humano? ¿Cómo expresar que la presencia de ella en aquella sala sofocante era lo único que hacía los días soportables? «Usted cree en mí», dijo él simplemente, «y eso me aterroriza profundamente, porque podría perderla». «Me aterroriza». La honestidad cruda en la voz de él hizo que el corazón de Valeria se acelerara peligrosamente. Era la primera vez que Omar dejaba la guardia completamente baja, la primera vez que mostraba algo más allá de desconfianza o irritación controlada. ¿Por qué le aterroriza que alguien crea en usted? Porque la última persona que dijo creer en mí me destruyó completamente sin remordimiento, admitió Omar. Valeria sintió algo apretándose dolorosamente en su pecho. Estaba hablando de Sofía, obviamente. Yo no soy ella en absoluto. ¿Cómo puede estar absolutamente segura de eso? ¿Cómo puede usted estar absolutamente seguro de que es inocente? La pregunta tomó a Omar completamente por sorpresa. Abrió la boca para responder automáticamente y luego la cerró. Porque sé exactamente quién soy en realidad. Entonces confíe en que yo también sé exactamente quién soy realmente. Se miraron en silencio cargado. Valeria podía sentir algo cambiando imperceptiblemente en el aire entre ellos, como si una pared invisible estuviera desarrollando grietas microscópicas. «Cuénteme», dijo ella suavemente. «Cuénteme qué pasó realmente con todo esto». Omar cerró los ojos por un momento como si estuviera librando una batalla interna devastadora. Cuando los abrió nuevamente, Valeria vio algo radicalmente diferente en ellos. Vulnerabilidad pura y sin filtros. Fue la víspera de mi cumpleaños número 32, comenzó con voz baja y controlada. Sofía sugirió que hiciéramos algunas transferencias financieras para agilizar ciertas inversiones estratégicas. Dijo que Miguel había encontrado una brecha legal que nos permitiría ahorrar impuestos significativos en operaciones petroleras. Valeria no se atrevió a moverse con miedo de romper el momento frágil. Confié en ellos ciegamente. Firmé todos los documentos. Autoricé todas las transferencias sin verificar. Omar rió amargamente. Al día siguiente desperté con el consejo directivo en mi oficina exigiéndome explicaciones por malversación. Las transferencias fueron ¿a dónde exactamente? A cuentas fantasmas. Empresas que existían solamente en papel, todo vinculado directamente a mi nombre, a mi firma digital, a mi responsabilidad legal absoluta. Miró sus propias manos con disgusto. Me hicieron firmar mi propia sentencia de muerte profesional. Valeria sintió rabia creciendo violentamente en su pecho. Rabia contra Sofía, contra Miguel, contra todo el sistema corrupto que permitió que esto sucediera impunemente. ¿Y su familia creyó en las pruebas fabricadas como todos los demás? Como absolutamente todo el mundo, confirmó Omar con dolor palpable en cada palabra. Mi madre dijo que había manchado el apellido familiar ancestral. Mi padre cambió los testamentos inmediatamente. Mi hermana no contesta mis llamadas desde entonces. Hizo una pausa cargada de emoción.
No me enterraron solamente con palabras, Valeria. Me enterraron vivo y siguen respirando como si yo nunca hubiera existido para ellos. Omar, comenzó ella. ¿Quieres saber la verdad más dolorosa? La interrumpió mirándola directamente. La verdad es que no robaron solamente mi dinero o mi posición. Robaron mi familia, mis amistades, mi vida entera construida cuidadosamente. La voz se quebró en la última palabra. Valeria sintió su corazón despedazándose, viendo a aquel hombre fuerte y poderoso, reducido a dolor tan crudo y expuesto. Sin pensar, extendió la mano sobre la mesa y tocó la de él suavemente. Omar se congeló completamente. Sus ojos descendieron al punto donde las manos se tocaban delicadamente y luego volvieron al rostro de ella lentamente. Por un momento, pareció que iba a retirar la mano inmediatamente. En cambio, entrelazó los dedos con los de ella firmemente. El toque fue un choque eléctrico. Marina sintió calor, subiendo por todo su cuerpo, mientras Omar parecía luchar desesperadamente para no perderse en aquel contacto prohibido. Los ojos de él se oscurecieron peligrosamente, y su respiración se volvió notablemente más pesada e irregular. «Valeria», susurró él pronunciando su nombre como una oración desesperada. «Voy a sacarte de esto», prometió ella apretando la mano de él con determinación absoluta. «Te juro por todo lo sagrado que voy a sacarte de esta pesadilla». Omar la estudió por un momento eterno, como si estuviera memorizando cada detalle microscópico de su rostro para la eternidad. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca y quebrada. «¿Por qué te importa tanto todo esto?». Valeria no tenía una respuesta racional ni lógica. No conseguía explicar la conexión inexplicable que sentía con él, la necesidad visceral de protegerlo, de probar su inocencia ante el mundo. «No lo sé con certeza», admitió honestamente. «Solo sé que me importa profundamente y eso es suficiente por ahora». Los ojos de Omar descendieron inevitablemente a los labios de ella. Valeria sintió el aire faltarle completamente. Estaban inclinándose uno hacia el otro imperceptiblemente. Las manos todavía entrelazadas sobre la mesa fría, el espacio entre ellos disminuyendo centímetro por centímetro peligrosamente. «Valeria», murmuró él nuevamente, pero ahora había algo radicalmente diferente en su voz. Deseo prohibido y peligroso. Ella podía sentir la respiración de él en su rostro, caliente e irregular. Sus labios estaban a centímetros escasos de los de ella. Valeria cerró los ojos, el corazón latiendo tan fuerte que tenía absoluta certeza de que él podía escucharlo perfectamente. El mundo se redujo a ese espacio microscópico entre sus labios. Nada de salas corporativas, nada de guardias, nada de acusaciones falsas. Solo la respiración entrecortada, el corazón en completo disparate y el riesgo monumental de perderse para siempre en un beso completamente prohibido. Tiempo agotado. La voz del guardia de seguridad resonó por la sala como un disparo brutal. Los dos se separaron bruscamente instantáneamente. Las manos se deshicieron. El momento se despedazó en miles de fragmentos irreparables. Valeria parpadeó desorientada, intentando desesperadamente volver a la realidad. Omar pasó la mano por el rostro, claramente luchando por recuperar el control total de sí mismo. «Licenciada, necesita salir inmediatamente», insistió el guardia con impaciencia. Valeria juntó los papeles con manos visiblemente trémulas. Cuando levantó los ojos nuevamente, encontró a Omar observándola con una intensidad que hizo sus piernas volverse completamente inestables. «Mañana», dijo ella con voz saliendo mucho más ronca de lo normal. «Mañana», concordó él, sin apartar la mirada. Valeria caminó hasta la puerta con pasos increíblemente inciertos. Antes de salir, definitivamente se volteó una última vez.
Omar estaba de pie con las manos apoyadas en la mesa, observándola con ojos que parecían arder intensamente. «Valeria», llamó él haciendo que ella se detuviera en seco. «Sí, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». La sonrisa de ella fue pequeña, pero absolutamente genuina. «Gracias a ti por confiar finalmente». La puerta se cerró entre ellos, pero Valeria sabía con certeza absoluta que algo había cambiado irreversiblemente. Al otro lado, Omar permaneció completamente inmóvil, el cuerpo entero todavía pulsando con el recuerdo vívido del casi beso. Llevó la mano al rostro y después al pecho, como si intentara contener algo que amenazaba con escapar violentamente. Por primera vez desde que perdió absolutamente todo, no pensó en venganza ni en justicia abstracta. Pensó en Valeria Mendoza, y eso lo aterrorizaba muchísimo más que la posibilidad de perder todo su patrimonio para siempre. Si te está gustando esta historia de amor, traición y justicia, suscríbete al canal para no perderte ningún desenlace. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Valeria logrará demostrar la inocencia de Omar? Déjanos tu comentario. Valeria llegó más temprano ese día. El guardia de seguridad la miró extrañado cuando apareció 15 minutos antes del horario establecido, pero no dijo nada. Simplemente la condujo por la rutina habitual de siempre. Revisión exhaustiva, papeleo interminable, corredor gris hasta la sala sin ventanas. Ella no había conseguido dormir ni un solo minuto. La noche completa pasó reviviendo aquel momento suspendido peligrosamente en el aire, la respiración de Omar en su rostro, el calor que subió violentamente por su cuerpo cuando sus manos se tocaron íntimamente. Era una locura completa y total. Involucrarse emocionalmente con un cliente, especialmente un cliente en situación tan grave. Pero Valeria ya no conseguía fingir que aquello era meramente profesional. Omar entró en la sala y se detuvo bruscamente al verla allí. Sus ojos se encontraron inmediatamente y el aire pareció volverse instantáneamente más denso, cargado de la misma electricidad prohibida del día anterior. «Llegaste temprano», dijo él, con voz notablemente más ronca de lo normal. «No pude dormir en absoluto». «Yo tampoco conseguí». Se miraron por un momento demasiado largo. Ambos sabían exactamente por qué ninguno de los dos había logrado descansar esa noche. Omar se sentó, pero no se recostó casualmente como hacía antes. Permaneció tenso, alerta, como si estuviera preparándose para luchar o huir en cualquier momento. «Valeria», comenzó él, pero ella lo interrumpió rápidamente. «Traje novedades sobre el caso». Mentira. No traía absolutamente ninguna novedad. Solo necesitaba una excusa plausible para estar allí, para verlo nuevamente, para confirmar si lo que sintió ayer fue real o simplemente una alucinación causada por el ambiente opresivo. ¿Qué tipo de novedades exactamente? Conseguí acceso a algunos documentos internos que pueden ayudarnos significativamente. Valeria abrió el portafolio sacando papeles que ya había leído docenas de veces obsesivamente. Las transferencias que autorizaste tienen algo sumamente extraño en las fechas de ejecución. Omar se inclinó hacia adelante interesado a pesar de todo. Valeria señaló los documentos y inevitablemente sus cuerpos quedaron peligrosamente más próximos que antes. «Mira aquí cuidadosamente». Deslizó el papel en su dirección. «Firmaste el día 15, pero las transferencias solo fueron ejecutadas efectivamente el día 20. ¿Por qué exactamente?» Omar estudió los documentos frunciendo el ceño confundido. «No lo sé con certeza. Miguel dijo que era cuestión de tiempo estándar de procesamiento bancario internacional. Transferencias de este tipo son absolutamente automáticas», señaló Valeria. «No hay tiempo de procesamiento manual de ningún tipo». Se inclinó todavía más peligrosamente.
Sus hombros prácticamente se tocaban ahora. Esos 5 días completos sirvieron para algo muy específico. Omar levantó los ojos de los papeles y se encontró con Valeria a escasos centímetros de distancia. El perfume de ella, suave pero absolutamente penetrante, invadió completamente sus sentidos. Sintió su concentración desaparecer por completo. ¿Para qué crees que sirvieron esos días?, preguntó, pero su voz salió en un susurro involuntario. Valeria percibió inmediatamente el cambio en el tono de él, en la proximidad física, en la forma como los ojos de él se oscurecieron peligrosamente. Debería alejarse, mantener distancia profesional. En cambio, permaneció exactamente donde estaba. Para cubrir rastros meticulosamente, respondió con voz también notablemente más baja. Para fabricar evidencias convincentes, para garantizar que absolutamente todo condujera directamente a tu nombre sin escapatoria posible. «Bastardos miserables», murmuró Omar, pero ya no estaba mirando los documentos, estaba mirándola fijamente a ella. «Valeria», pronunció su nombre como advertencia. «¿Qué pasa? No deberías estar aquí tan cerca». «¿Por qué no?» «Porque es peligroso», respondió él. Los ojos descendieron inevitablemente a los labios de ella. «El caso es peligroso». «No», corrigió Omar, «tú eres peligrosa para mí en este momento». Valeria sintió el corazón acelerarse violentamente. Estaban demasiado cerca, el espacio entre ellos cargado de una tensión que parecía lista para explotar catastróficamente. «Debería irme», dijo ella, pero no se movió ni un milímetro. «Deberías», concordó él. «Pero no quieres que me vaya, ¿verdad?» «No quiero», admitió Omar. «Dios me ayude, pero no quiero que te vayas nunca». Valeria podía sentir la respiración de él, irregular y ardiente. Podía ver los músculos del cuello tensos como si él estuviera librando una batalla interna devastadora. «Valeria», dijo él nuevamente. Su nombre sonó como ruego desesperado. «¿Qué sucede, Omar? Si no te alejas inmediatamente voy a hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos profundamente». «¿Quién dice que me voy a arrepentir?» Las palabras salieron antes de que Valeria pudiera censurarse. Omar se congeló completamente, los ojos agrandándose con sorpresa absoluta. «No sabes lo que estás diciendo ahora mismo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», afirmó ella. «Valeria», la voz salió estrangulada, «deja de intentar protegerme de ti mismo, Omar». Ella levantó la mano tocando levemente el rostro de él con delicadeza. «Tú no eres peligroso para mí en absoluto». El toque fue exactamente como una chispa en pólvora seca. Omar cerró los ojos apoyándose en el contacto como un hombre sediento en el desierto se apoya en agua fresca. «Tú no entiendes absolutamente nada», susurró él. «No tengo nada para ofrecerte. Ni nombre limpio, ni futuro garantizado, ni certezas de ningún tipo. No estoy pidiendo nada de eso en absoluto». «Entonces, ¿qué diablos estás pidiendo exactamente?» Valeria lo miró directamente a los ojos, viendo el dolor, el deseo prohibido, el miedo mezclándose en una intensidad que la dejó completamente sin aire. «Solo te quiero a ti», dijo ella con simplicidad devastadora. Algo se rompió definitivamente dentro de Omar. Todas las defensas que había construido tan cuidadosamente, toda la resistencia que intentó mantener, se despedazaron en aquel momento preciso. El espacio entre ellos dejó de existir por completo. No había sala de concreto, no había guardias vigilantes. Solo 2 corazones latiendo peligrosamente rápido y la sensación absolutamente inevitable de que el próximo paso cambiaría todo para siempre, irrevocablemente. Omar sostuvo el rostro de ella con fuerza, los dedos enterrándose en el cabello negro azabache. «Tú vas a ser mi ruina completa», murmuró contra los labios de ella. «Entonces arruinémonos juntos», respondió Valeria sin vacilación. Omar la besó sin pedir permiso alguno, sin hesitar ni un segundo.
La boca de él invadió la de ella con un hambre absolutamente desesperada, la lengua explorando, dominando, revelando todo el deseo que había crecido entre ellos desde el primer momento. No fue gentil, fue urgente, necesario, como si él estuviera ahogándose y Valeria fuera el único aire disponible en todo el universo. Valeria correspondió con la misma intensidad completamente salvaje. Sus manos palparon los hombros de él, descendieron por el pecho, tirando de él contra sí como si quisiera eliminar cualquier espacio microscópico entre sus cuerpos. Podía sentir el calor de él a través de la camisa, los músculos tensos bajo sus dedos exploradores. Omar mordió suavemente el labio inferior de ella, arrancando un suspiro que se perdió entre sus bocas fundidas. La mano de él deslizó por la nuca, sosteniéndola con una mezcla perfecta de furia contenida y ternura oculta. La besaba como si fuera a perderse irremediablemente, pero también como si tuviera miedo de soltarla jamás. «Valeria», susurró caliente en el oído de ella con voz ronca y quebrada. «No puedo detenerme ahora». Ella lo empujó de regreso para otro beso más profundo, más desesperado todavía. El mundo desapareció completamente. No existían acusaciones ni crímenes. Existía únicamente el choque de dos cuerpos, la urgencia de los labios encontrándose, el sabor de él invadiendo absolutamente todos sus sentidos. Las manos de Omar temblaban mientras acariciaban el rostro de ella como si no pudiera creer que fuera real, que estuviera allí, que estuviera besándolo de regreso con la misma hambre desesperada. Fue Valeria quien se apartó primero, completamente sin aire, los labios hinchados, los ojos brillando, con una mezcla de deseo y asombro absoluto. «Dios mío», susurró con voz completamente ronca. Omar la observaba como si fuera un milagro imposible. Todavía sostenía el rostro de ella, los dedos entrelazados en el cabello. «No debería haber hecho eso», dijo, pero no la soltó ni un milímetro. «Yo te besé primero a ti», señaló Valeria. «No», corrigió él presionando un dedo contra los labios de ella. «No te arrepientas, por favor. No puedo soportar que te arrepientas de esto». Omar besó el dedo de ella suavemente esta vez. «¿Cómo podría arrepentirme de ti jamás?» La voz salió ronca, casi un susurro cargado de algo que Valeria reconoció inmediatamente. No era solo deseo físico, era esperanza renaciendo. Permanecieron así por un momento eterno, frentes apoyadas una en la otra, respiraciones mezclándose, el mundo reducido a ese espacio compartido entre ellos. «Esto es locura completa», murmuró Valeria. «Locura total», concordó él. «Puede arruinar todo el caso legal. Puede destruir completamente mi carrera profesional. Puede arruinar tu vida entera», agregó Omar. Valeria lo miró directamente a los ojos, viendo toda la vulnerabilidad que él intentaba ocultar desesperadamente. «¿Y si no me importa absolutamente nada de eso?» «Debería importarte», insistió él. «Pero a mí no me importa», afirmó Valeria. «Me importas tú y solamente tú». Omar trajo la mano de ella a sus labios besando suavemente los dedos uno por uno. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por hacerme recordar cómo se siente estar vivo nuevamente». La sonrisa de ella fue pequeña, pero transformó completamente su rostro. «Gracias a ti por permitirme salvarte. Todavía no me has salvado de nada». «Sí te salvé», contradijo Valeria inclinándose para besar su frente tiernamente. «Quizás no de la ruina profesional todavía, pero te salvé de muchísimo más importante que eso». Salió dejando a Omar completamente solo con el sabor de ella en sus labios y la certeza absoluta de que su vida había cambiado radicalmente para siempre. Afuera Valeria llevó la mano a los labios, todavía temblando, y sonrió para sí misma. Había cruzado una línea de la cual no había retorno posible.
Dentro de la sala, Omar apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos fuertemente. No pensó en Sofía, no pensó en Miguel ni en la sentencia que lo esperaba. Pensó únicamente en el sabor de Valeria Mendoza y supo en lo más profundo que estaba perdido para siempre, irremediablemente. Valeria no conseguía quitarse el beso de la mente. 3 días completos habían transcurrido y cada vez que cerraba los ojos sentía nuevamente los labios de Omar en los suyos, la desesperación de aquel momento, la intensidad que todavía hacía su corazón acelerarse peligrosamente. Pero no era solamente el beso lo que la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Era la rabia creciente. Esparció todos los documentos sobre la mesa de su apartamento. Extractos bancarios, contratos firmados, correos electrónicos impresos, declaraciones testimoniales. Todo señalaba a Omar como el culpable perfecto y conveniente. Las noticias hablaban de pruebas absolutamente robustas, pero ninguna mostraba fundamento real. Nada de origen verificable de las planillas, nada de rastro de auditoría independiente, nada de metadatos comprobables. Demasiado perfecto, murmuró para sí misma. Tomó el celular y llamó a Rodrigo, su excompañero de facultad que ahora trabajaba como investigador privado especializado. Rodrigo, soy yo. Valeria, necesito un favor urgente. Valeria. La voz de él sonaba ronca de sueño profundo. ¿Qué hora es exactamente? 2 de la madrugada. Perdón, pero es urgente. ¿Qué aprontaste esta vez, Valeria? Necesito información completa sobre Miguel Torres, director interino de Petróleo del Golfo. Hubo una pausa larga. Por favor, dime que no estás defendiendo a ese tipo, al jeque corrupto. Estoy defendiéndolo y es completamente inocente de todo. Claro que lo es. Todos tus clientes siempre son inocentes. Rodrigo, esto es serio. Necesito tu ayuda profesional ahora. Un suspiro largo del otro lado. ¿Qué quieres saber exactamente? No es solo rutina básica, Rodrigo. Necesito cámaras de seguridad, horarios de acceso, registros de identificación. ¿Quién tiene acceso a servidores? Si existe planilla de accesos al sistema informático. Quiero todo. Valeria, eso no es investigación, eso es vigilancia completa. Y la vigilancia cuesta extremadamente caro. Pagaré lo que sea necesario. ¿Con qué dinero? Ni siquiera estás cobrándole al tipo. Valeria vaciló brevemente. Rodrigo tenía razón completamente. Estaba usando sus propios ahorros limitados para pagar las investigaciones del caso. Solo consígueme esa información, Rodrigo. Por favor, te lo suplico. Otro suspiro resignado. Está bien, pero me vas a explicar después por qué estás haciendo todo esto. Trato hecho. 2 días completos después, Valeria tenía la agenda completa y detallada de Miguel. Todos los jueves salía de la oficina corporativa a las 6 de la tarde para cenar con Sofía en Restaurante Quintonil en Polanco. Regresaba a casa alrededor de las 10 de la noche. La oficina quedaba completamente vacía después de las 7. Valeria estacionó su Tsuru en el estacionamiento del edificio corporativo en Polanco a las 7:30 de la noche de un jueves. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por todo el estacionamiento vacío. Nunca había hecho algo así en toda su vida. Nunca había invadido ningún lugar. Nunca había quebrado la ley para defender a un cliente. Pero Omar no era simplemente un cliente cualquiera más. Tomó el elevador hasta el piso 40, donde quedaba la oficina ejecutiva. La limpieza acontecía a las 8, según había descubierto Rodrigo. Tenía una ventana temporal extremadamente pequeña para actuar. El elevador se abrió directamente en el vestíbulo presidencial. Valeria respiró profundamente y caminó hasta la puerta de vidrio con el nombre Miguel Torres grabado en letras doradas relucientes. «Puedes hacerlo», se murmuró a sí misma sacando de su bolso el pequeño kit que Rodrigo le había prestado reluctantemente. 3 minutos eternos después,
Valeria estaba dentro de la oficina de Miguel. Era exactamente como imaginaba. Lujosa, ostentosa, con una vista absolutamente deslumbrante de la ciudad entera. Pero no estaba allí para admirar decoración corporativa. Encendió la linterna del celular y se dirigió directamente al computador en la mesa, protegido por contraseña como era esperado. Pero Miguel era el tipo de hombre arrogante que anotaba contraseñas en lugares obvios, predecibles. La encontró en el tercer intento, Petróleo 2024, anotada en el reverso de una tarjeta de presentación pegada discretamente bajo el teclado. «Idiota arrogante», murmuró Valeria digitando la contraseña. El computador desbloqueó inmediatamente sin problemas. Comenzó a revisar archivos meticulosamente, correos electrónicos, hojas de cálculo financieras, contratos confidenciales. Buscaba cualquier cosa que pudiera incriminar a Miguel o probar definitivamente la inocencia de Omar. Fue en la carpeta denominada Respaldo Personal donde encontró oro puro. Un intercambio extenso de correos electrónicos entre Miguel y Sofía, datados poco antes de la expulsión de Omar. No necesitó leer mucho, hablaban abiertamente del plan elaborado, de la prisa en ejecutarlo perfectamente, de la certeza absoluta de que Omar firmaría su propia sentencia sin desconfiar de nada. Y peor que el cinismo despiadado estaba la intimidad evidente de los mensajes. Eran cómplices criminales, eran amantes apasionados. Valeria sintió náusea creciendo. No bastaba la conspiración financiera elaborada. Había también traición personal devastadora. Miguel y Sofía eran amantes desde mucho antes, viajes secretos juntos, encuentros clandestinos, todo financiado a costa de la confianza de Omar. Y entonces apareció lo peor de todo. Un archivo de audio titulado simplemente Plan Final. No necesitó escuchar mucho. Bastaron algunas frases para comprender la magnitud. Habían tramado absolutamente todo juntos, riendo mientras destruían metódicamente al hombre que debería ser amigo y el amor que debería ser leal sin remordimiento alguno. Valeria temblaba de rabia pura cuando el sonido del elevador resonó súbitamente. Alguien estaba subiendo. Desconectó rápidamente el pendrive que había usado para copiar todos los archivos incriminatorios, apagó el computador y la linterna del celular. Buscó desesperadamente una salida. Las voces se hicieron más cercanas rápidamente. Dos personas conversando en el corredor directamente afuera. Valeria se escondió detrás de la mesa ejecutiva enorme, el corazón latiendo tan descontroladamente fuerte que tenía absoluta certeza de que la escucharían. «Miguel, no puedo creer que olvidaste los documentos importantes aquí», una voz femenina inconfundible. «Sofía, deja de quejarte. Fueron solo 15 minutos de desvío», respondió Miguel. «Están en el cajón del medio del escritorio». Valeria cerró los ojos fuertemente rezando para que no notaran absolutamente nada. Si la encontraban allí, no solo perdería todas las pruebas, sino que probablemente sería arrestada. Y Omar nunca sabría la verdad completa. «¿Los encontraste?», preguntó Sofía impaciente. «Sí, aquí están. Vámonos de una vez. Este lugar me da escalofríos desde que Omar fue expulsado. Vas a acostumbrarte pronto», rió Miguel. «Pronto estará pudriéndose en la cárcel por fraude, y todo esto será completamente nuestro sin obstáculos». Las voces se alejaron gradualmente. Valeria esperó escuchar el elevador descender completamente antes de salir del escondite. Sus piernas temblaban incontrolablemente, pero sonreía. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba para destruirlos. Al día siguiente, Valeria llegó a la reunión con Omar con una energía radicalmente diferente. Él lo notó inmediatamente, apenas ella entró. «Estás diferente», observó Omar estudiando su rostro. «¿Pasó algo?» «Tengo pruebas contundentes», anunció Valeria abriendo su portafolio. Omar se tensó instantáneamente.
¿Qué tipo de pruebas exactamente? Invadí la oficina de Miguel y descargué todos los archivos comprometedores. Preservé la cadena de custodia digital. Tengo fechas verificables, remitentes originales, encabezados completos de correos. Incluso hay audio con las voces de ellos coordinando las transferencias fraudulentas. No es opinión, Omar, es evidencia sólida e irrefutable. Comenzó a mostrarle meticulosamente cada evidencia, explicando cómo había conseguido acceso. Omar la escuchaba en completo silencio, pero ella podía ver la incredulidad creciendo en su mirada. ¿Invadiste su oficina?, preguntó finalmente con voz peligrosamente baja. Sí, confirmó Valeria, estás completamente loca. ¿Y si te hubieran atrapado? Pero no me atraparon. No se trata del caso solamente, Valeria. Se trata de ti. Un día recuperaría mi nombre eventualmente. Tú no. Una mancha en el colegio de abogados permanece para siempre en tu expediente, pero conseguí las pruebas definitivas de tu inocencia. ¿No vale la pena el riesgo? No valdría absolutamente nada si algo te hubiera pasado, insistió Omar. La intensidad en la voz de él hizo que Valeria se detuviera abruptamente. Omar estaba genuinamente preocupado por ella. No por el caso, no por las pruebas, por ella específicamente. ¿Te importo más que tu propia libertad?, preguntó suavemente. Omar vaciló, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Yo solo. Valeria, tú no entiendes. Si algo te hubiera pasado por mi culpa, nunca me perdonaría. Jamás. Nada me pasó. Pero podría haber pasado, insistió él, mirándola directamente. ¿Y tú hiciste todo esto por qué exactamente? Por mí. Valeria sintió el corazón acelerarse. La pregunta cargaba tanto peso emocional. Lo hice porque creo en ti, porque sé que eres inocente, pero arriesgaste tu vida entera, tu carrera profesional. ¿Lo harías de nuevo? Las palabras salieron con una certeza que sorprendió a la propia Valeria. Sí, lo haría nuevamente sin dudarlo. Omar la observó por un momento eterno, como si intentara comprender cómo alguien podía importarse tanto. ¿Por qué?, preguntó con voz casi un susurro vulnerable. Valeria extendió la mano sobre la mesa tocando levemente los dedos de él. Porque vales completamente la pena, Omar. Todo el riesgo vale la pena por ti. Esta vez, Omar no vaciló. Entrelazó los dedos en los de ella y apretó suavemente con emoción palpable. Nadie nunca hizo algo así por mí en toda mi vida, admitió. Ni tu familia. Mi familia me abandonó en la primera dificultad. Mis amigos desaparecieron cuando las acusaciones surgieron. Tú, sacudió la cabeza incrédulo, apenas me conoces y estás dispuesta a arriesgarlo todo por mí. Te conozco, Omar, afirmó Valeria apretando la mano de él. Quizás no hace mucho tiempo, pero te conozco profundamente. Conozco tu carácter, tu integridad. Sé exactamente qué tipo de hombre eres realmente. ¿Cómo puedes tener tanta certeza absoluta? Porque veo en tus ojos, porque siento cuando me tocas, porque la forma como te preocupaste por mí hace un momento me dijo más sobre quién eres que cualquier documento podría jamás decir. Omar llevó la mano libre a su rostro claramente emocionado hasta las lágrimas. Valeria, comenzó. ¿Confías en mí ahora?, preguntó ella. ¿De verdad confías? Él la miró por un momento eterno y Valeria vio algo cambiando definitivamente en su mirada. La desconfianza que siempre había estado allí, la guardia que mantenía alzada, finalmente comenzaban a caer. Sí, dijo él simplemente, confío en ti completamente. Las palabras salieron bajas, pero pesaron como absolución. No de prisión, sino de liberación emocional. Por primera vez Omar firmaba algo sin documentos, firmaba su propia fe en alguien más. Gracias, susurró Valeria sintiendo lágrimas amenazando. ¿Por qué me agradeces? Por dejarme entrar finalmente, por confiar en mí.
Omar trajo la mano de ella a sus labios y la besó suavemente. Gracias a ti por no rendirte cuando todos se rindieron. Permanecieron así por un momento, manos entrelazadas, miradas conectadas, compartiendo una intimidad que trascendía completamente lo físico. ¿Y ahora?, preguntó Omar, ¿qué hacemos con estas pruebas? Ahora las llevamos al tribunal, y sales de esto libre. ¿Y después? La pregunta cargaba subtexto. Valeria sabía que no preguntaba solo sobre cuestiones legales. Después, sonrió ella, vemos qué pasa entre nosotros cuando seas un hombre completamente libre. ¿Todavía vas a querer verme cuando salga de todo esto? Omar, afirmó Valeria inclinándose hacia adelante, no estoy enamorada del hombre en problemas. Estoy enamorada del hombre. Punto final. Los ojos de él se agrandaron ligeramente. ¿Estás enamorada de mí? Valeria comprendió lo que acababa de confesar. Sí, admitió sin vacilar. Estoy completamente enamorada de ti. Esta vez fue Omar quien se inclinó hacia adelante eliminando la distancia entre ellos. El beso fue diferente del anterior, menos desesperado pero igualmente intenso. Era un beso de promesa, de confianza absoluta, de esperanza en el futuro compartido. Cuando se separaron, Omar apoyó la frente en la de ella. Yo también estoy enamorado de ti, susurró. Valeria sonrió sintiendo el corazón explotar de felicidad. Entonces, tenemos una razón más para sacarte de aquí rápidamente. ¿Cuál? Para comenzar nuestra vida juntos sin obstáculos. La sonrisa que iluminó el rostro de Omar fue lo más hermoso que Valeria había visto jamás. Por primera vez desde que lo conoció, parecía genuinamente esperanzado del futuro. 5 minutos, gritó el guardia desde afuera. Valeria juntó los documentos, pero no soltó la mano de él. Omar, dijo él cuando ella se levantaba. Sí, estoy contigo hasta el final absoluto. Las palabras la golpearon como rayo. Yo también estoy contigo, respondió Valeria. Y por primera vez en semanas, cuando salió de la reunión, no fue con el corazón pesado. Fue con la certeza absoluta de que estaba a punto de salvar al hombre que amaba, y que él la amaba de regreso incondicionalmente. En su habitación temporal, Omar se recostó y cerró los ojos. Por primera vez, desde su expulsión, conseguía visualizar un futuro real. Un futuro con Valeria, y cuando el sueño finalmente llegó, no trajo pesadillas. Trajo sueños de libertad, de justicia y de una vida al lado de la mujer suficientemente valiente para creer en él cuando nadie más lo hizo. El Tribunal de Justicia de Ciudad de México hervía de actividad. Periodistas, cámaras, curiosos. El caso Omar al-Rashid se había convertido en el escándalo del año. Valeria llegó temprano con 2 carpetas gruesas y un pendrive. El licenciado Enrique Costa del despacho que intentara comprarla estaba allí conversando con los fiscales. Estaba para vigilar que la narrativa no cambiara. México contra Omar al-Rashid, anunció el juez Carlos Mendoza. Valeria miró hacia atrás. Omar asentía casi imperceptiblemente. El licenciado Roberto Fonseca se levantó. Excelencia, Omar al-Rashid desvió $20 millones, transferencias autorizadas por él, firmas auténticas. Valeria anotó, la firma sin cadena de custodia es solo tinta. Primera testigo. Sofía Romero, exprometida del acusado. Sofía subió como actriz consumada, atuendo sobrio, lágrima calculada perfectamente. Omar era el hombre que amaba, declaró. Encontré documentos sobre transferencias enormes. Cuando lo confronté, él rió. Dijo que era solo el comienzo. Busqué a Miguel. Le mostré las pruebas. Omar intentó convencernos de participar. ¿Sí? Valeria se levantó firmemente. Señorita Romero, ¿descubrió los crímenes casualmente? Era mi deber, respondió Sofía. Valeria mostró una fotografía ampliada. Usted con Miguel Torres, 6 meses antes de la expulsión. Relación secreta a escondidas.
Los flashes dispararon frenéticamente. Los periodistas anotaban como locos. Sofía palideció visiblemente. Algunos meses apenas. Esta fotografía es de un año atrás, exactamente. Campos del Jordán en Brasil. La máscara cayó. El murmullo creció como ola imparable. Valeria conectó la laptop. En la pantalla gigante apareció el primer correo. Omar está desconfiando. Necesitamos acelerar el plan inmediatamente. El silencio fue absolutamente ensordecedor. Después explotó en voces, cámaras, caos controlado. Segundo correo. Va a firmar todo en su cumpleaños pensando que está celebrando. Poético. Tercero. En 72 horas, Omar al-Rashid será destruido completamente. Audio con peritaje de integridad completo, anunció Valeria. Las voces de Sofía y Miguel llenaron la sala. Frías, calculadoras, riendo de la desgracia que causarían deliberadamente. La sala explotó. Reporteros digitaban desesperadamente. Fotógrafos disparaban sin parar. Sofía lloraba. Esta vez genuinamente. Lágrimas de criminal descubierta públicamente. Miguel miraba a Valeria con odio puro y absoluto. No saben con quién se meten, amenazó abiertamente. ¿Es eso una amenaza directa, señor Torres?, preguntó Valeria tranquilamente. El licenciado Enrique se levantó desesperado. Evidencias fabricadas completamente. ¿Entonces admite conocimiento previo de ellas?, replicó Valeria. Enrique tartamudeó atrapado en su propia trampa verbal. Solicitamos absolución inmediata del acusado y prisión de los verdaderos culpables, declaró Valeria. El juez golpeó el martillo. Revoco todas las sanciones. Se girará oficio al fiscal especializado para investigación completa contra Romero y Torres. Valeria miró a Omar. Por primera vez él sonreía abiertamente. La justicia había finalmente vencido, pero cuando se giraba para celebrar, dos agentes se aproximaron. Licenciada Valeria Mendoza queda arrestada por invasión de propiedad y violación de sistema informático. El licenciado Enrique estaba detrás con sonrisa victoriosa. Pensó que saldría impune después de invadir propiedad privada. Valeria miró a Omar siendo liberado. Sus ojos se encontraron. Él intentó aproximarse, pero fue contenido por seguridad. ¡Valeria!, gritó desesperado. «No te preocupes por mí», gritó ella mientras era esposada. «Tú estás libre, eso es lo único que importa». Mientras era conducida, sonreía. Había ganado la guerra más importante. Omar estaba libre. Los culpables serían juzgados. Si ahora tenía que pagar el precio por cómo obtuvo la victoria, que así fuera. Algunas batallas valen cualquier sacrificio. Y el amor de Omar al-Rashid valía absolutamente todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú por amor y justicia? Comparte tu historia con nosotros. Nos vemos en el próximo video.